Bien, vamos a partir. Les doy los buenos días. Espero que estén con mucho ánimo. Si alguien llegó con bajas baterías, tengo por aquí la solución, así que podemos solucionarlo. Perfecto. Vamos a partir, esperando que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, ¿cierto? Que la enseñanza, ¿cierto? Pueda enseñarme a mí primero y luego a ustedes que están escuchando, ¿cierto? Y a los que van a ver de alguna manera el video, vamos a compartir. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este día, porque podemos compartir con los hermanos una enseñanza, Señor. Podemos edificarnos los unos a los otros. Podemos vernos, Señor. Podemos contemplar lo que tú haces con nosotros cada día, Señor, y también cómo cambian nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos animes en este momento. Hemos llegado aquí para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría para poder escuchar y entender claramente lo que nos quieres decir. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, aquellos que tienen que ir a sus salas de clases, tanto alumnos como maestros, pueden desplazarse. Y los que están en este grupo, los más jóvenes, hay alguien que no quiere ir a la sala, parece, nos quedamos aquí. Lo que hoy nos toca ver está en el libro de... ¿Qué libro estamos? En el libro de Hechos, ¿sí? Y ya estamos en el no, estamos en el último capítulo de Hechos. Hechos 22, Hechos 28. Muchas gracias por la corrección. Y lo que vamos a ver hoy día es como el cierre de un episodio, de una historia. Es un camino que se inició hace alrededor, en este caso, para Pablo de 3 años. ¿Sí? Estamos en Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 11 al 16. Esa es la porción que vamos a ver. Les decía que estamos estamos con un cierre de algo que se inició hace 3 años aproximadamente, ¿sí? ¿Qué había sucedido hace 3 años? Bueno, Pablo le había escrito a los hermanos a Roma, la famosa carta a los romanos que estamos estudiando en otra instancia en las reuniones, ¿cierto? Pablo le había escrito ya 3 años, desde el momento, entre comillas, de lo que estamos ahora leyendo. En, ese, en esa carta, Pablo tiene unos deseos de conocer a los hermanos en Roma, tiene deseos de ir a verlos, ¿sí? Y lo plasma en su carta. Pero nos vamos a dar cuenta y nos hemos dado cuenta mientras revisamos o leemos el libro de los Hechos, ¿cierto? Que el tiempo que él esperaba hacerlo no necesariamente coincidía con los tiempos que Dios tenía para él. Y lo que él quería hacer de forma inmediata se demoraría en el fondo 3 años. Y nos vamos a dar cuenta también de hay otras cosas que están pasando en Pablo, ¿sí? Y que si bien no las leemos en forma directa del relato de Lucas, están sucediendo. Y es un poco lo que los quiero invitar a ver hoy día. Pero antes que eso, un poco de contexto. ¿Dónde estaba Pablo en el capítulo anterior o en la sesión anterior? ¿Recuerdan?
la isla de Malta, ¿cierto? Estamos hablando de el libro de los Hechos, ¿cierto? Estamos descubriendo cómo Cristo edifica su iglesia y previamente, es como una versión de una serie, ¿cierto? Y es una serie lo que estamos viendo. Previamente, Pablo estaba en Malta. ¿Recuerdan algo, algún hecho significativo que ocurrió? Estaba juntando madera para hacer un fuego, ¿cierto? Y por accidente tomó algo que realmente era una víbora, ¿sí? Pero gracias al Señor no es mordido y la víbora, aun cuando se encendió, no causó daño y escapó. También ocurrieron otras cosas, ¿cierto? Había alguien que estaba enfermo, ¿sí? Había un principal que se llamaba Publio, ¿sí? Y Publio estaba enfermo. No, su padre estaba enfermo. Tenía una enfermedad, ¿cierto? Obviamente, si estaba enfermo, tenía una enfermedad, tendrían que decirlo, ¿sí? Estaba con fiebre y disentería. ¿Y qué es lo que sucede con Pablo? ¿Qué hace Pablo? Oró, ¿cierto? Y después de haber orado, le impuso las manos, dice el texto, y le sanó. Y ahí hay un elemento clave de la última escuela dominical. ¿Se acuerdan o no? Es la última sanidad que declara la Biblia, ¿sí? Ok. Teniendo eso en contexto, entonces estamos en Malta. Malta es una ciudad o una isla. ¿Qué es? Una isla. Y un poco para ponernos en contexto, les muestro el mapa, ¿cierto? Malta está en una de las esquinas izquierda abajo, ¿cierto? En ese puntito, donde han transcurrido previamente una serie de curvas, ¿cierto? No es que la calle o el camino esté así con curvas, no. Es derechamente el paso que se supone que tuvo a través de una tormenta, ¿sí? Este es el resultado después de haber se desplazado desde Antioquía, ¿cierto? En un viaje por mar, ¿cierto? Pasando por una serie de tormentas. Después de incluso de un accidentado viaje por el Mediterráneo a través de una serie de tormentas y luego un descenso rápido y mojado en Malta debido a un naufragio, ¿sí? Derechamente debido a un naufragio. Es decir, el viaje no había sido de los mejores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos entender de que Pablo no necesariamente estaba con el mejor de los ánimos, ¿sí? O los que lo acompañaban. Recuerden que Pablo iba con un grupo de prisioneros, iba encadenado, ¿cierto? Tenía una serie de limitaciones y tenía que ir con ese grupo, ¿sí? Y luego de Malta quedaba todavía un trecho, de acuerdo al mapa, para llegar a Roma. Ese era su destino final. Y eso es lo que describe la porción que vamos a ver. Dice, una vez que está en Malta, dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux, ¿sí? Para llegar a Roma necesariamente tenían que seguir por vía marítima, no era como lo más rápido en ese tiempo, ¿cierto? Y luego tenían que seguir avanzando hacia el norte. Y llegando a Siracusa, ¿cierto? Siracusa es otro puerto, pero ya en la isla de Sicilia. Estuvimos allí 3 días. Fíjense que han pasado varios días y meses desde la última situación cuando parte desde Antioquía. Estamos hablando aproximadamente casi 6, 7 meses. De allí, desde Siracusa, costeando alrededor, llegamos a Regio. ¿Se acuerdan por qué iban costeando? Bueno, porque la tecnología, el modo de viaje era estar lo más cerca de la costa para orientarse y para ir avanzando en forma segura a través del mar en ese caso. Y otro día después, soplando el viento sur, entendiendo de que se movían en barcos a vela, no había otra forma de avanzar aparte de un barco a remo, ¿cierto? Llegaron al segundo día a Puteoli, que es otro puerto un poco más
al norte. No estamos desde donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pregunta, para alguien que está prisionero y que es conducido a Roma, ¿les parece normal que se hayan detenido 7 días y hayan compartido con los que lo recibieron? ¿Tenía tantas regalías Pablo? Era un ciudadano romano. Era conducido por un centurión. ¿Cómo se llama el centurión? Julio. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿El centurión se le ablandó el corazón? ¿Qué pasó? 7 días. ¿Es que había que descansar porque el viaje era largo? No, algo sucedió ahí, ¿sí? Y no es algo menor. Está conduciéndose un grupo de prisioneros a Roma. Probablemente el centurión quería llegar lo antes posible. Había sido ya un viaje difícil con las tormentas y el naufragio. Y sin embargo se hace una pausa de 7 días, ¿sí? Ok, sigo haciendo un paréntesis. Estamos en un puerto. ¿Qué pasa con este puerto? Hay mucho movimiento. Pongámonos en contexto lo que está viendo Pablo. Estamos dentro de un imperio donde se mueven muchas mercancías desde este puerto hacia el norte de Roma. Están circulando esclavos, mercancías, ¿cierto? Todo va girando en torno a la capital, a Roma. ¿Y qué pasa con Pablo? ¿Qué es lo que está observando? Piensen que cada vez que lo hemos, o Lucas nos ha descrito la situación de Pablo cuando llega a ciertas ciudades, ¿qué es lo que pasaba cuando llegaba a otras ciudades? Se dirigía a la sinagoga, pero iba encadenado. No. ¿Estaba obligado? No, lo hacía de gozo, ¿sí? De mutuo propio iba. Era un momento alegre, era parte de lo que él definía como proseguir a la meta, ¿cierto? Era algo agradable. Sin embargo, aquí era conducido por un centurión y como un grupo de prisioneros. Y podemos inferir, porque Lucas no lo dice, ¿cierto? Y tenemos que entender también que Lucas, dentro del relato, hay ciertas cosas que describe y otras que no. Pero podemos entender que Pablo no necesariamente iba feliz, ¿sí? Sí estaba ansioso por lo que iba a encontrar en Roma. No sabía qué había sucedido después de 3 años. No era un momento como de noticias cuando nosotros vemos en el teléfono que nos llegan noticias y nos bombardean de situaciones que ocurren al lado de nosotros, que ocurren en 3 regiones al norte de Chile cuando llueve, o al otro lado del mundo cuando hay una guerra. No era la instantaneidad de las noticias, por lo tanto, difícilmente él podía saber qué es lo que estaba ocurriendo en Roma y con lo que se iba a encontrar, ¿sí? Y luego, lo más estresante, tenía que seguir avanzando y ya no en barco, sino a pie. Alrededor de, dicen los historiadores, 7 a 8 jornadas. ¿Sí? Era un tramo largo a caminar a través de una carretera. Los romanos se caracterizaban por tener construcciones, por tener carreteras. ¿Cuál sería el estado de ánimo de Pablo? Había pasado por ciertas situaciones, ¿cierto? Pero tal vez su corazón estaba constreñido, estaba asustado por lo que podría ocurrir en Roma. Sabía cuando estaba en Jerusalén dónde estaba el templo, cuál era el ambiente, quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus enemigos. Conocía a los hermanos, sabía que tenía que llegar a una sinagoga. Pero en el caso de este trayecto no lo conoce. No había andado por ese lugar antes, a diferencia de otras ciudades donde sí las había recorrido previamente y donde a través de un viaje, un segundo viaje, un tercer viaje, ubicaba y se relacionaba en el lugar. Estamos hablando que está en un lugar nuevo, distinto.
donde está un ambiente negativo, ¿sí? Entonces, ¿iría feliz Pablo? ¿Gozoso? No lo sabemos. ¿Cómo podemos conocer lo que Pablo le sucedía? A través de sus cartas. A través de sus cartas, él describe situaciones, él nos comenta qué es lo que pasa con él, ¿sí? Bueno, entendemos que el centurión tomó la determinación de seguir el viaje por tierra. Desde Puteoli a Roma, como les dije, habían 6 a 7 jornadas. La distancia a cubrir era de 208 kilómetros aproximadamente. El viaje era largo y necesariamente habían detenciones. Había lugares donde detenerse y avanzar. Pero eso en este momento no era relevante, salvo por lo que dice luego el texto. Entonces llega el último tramo del viaje, caminar. No podemos saber los sentimientos que nacieron en el corazón de Pablo, pero cuando el fin se aproximaba a la gran ciudad donde debía realizar lo que él había prometido, ¿cierto? Iba a enfrentarse a un riesgo, a un emperador que no era de los mejores. Está gobernando en ese momento Nerón. Y Nerón dentro de la historia no es calificado como el más cariñoso con los cristianos, ¿sí? Bien, ¿y qué sigue ahora? Bueno, comienza a caminar después de esta reunión con los hermanos. Sigue avanzando y pasa por dos lugares significativos, el Foro de Apio y tres tabernas, dice. ¿Qué son estos lugares? Bueno, son lugares de detención. Algunos de ellos, como tres tabernas, es una posada. Una posada es como una residencial, es como, ¿cómo decirlo? Podríamos hablar de un pronto Copec. No, no necesariamente. El pronto Copec es algo ideal dentro de lo que nosotros conocemos, a lo que era esa posada. Los historiadores y los comentaristas hablan de que la posada no era como el lugar más cómodo para pernoctar, y menos para comer. Habían o sucedían muchas situaciones que eran totalmente contrarias a lo que uno esperaría. No era un lugar cómodo, no había comida buena, no era un lugar bueno para dormir. Había una serie de personas ahí alrededor donde lo que menos era hospitalidad. Y nuevamente les planteo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en un lugar que es inhóspito, que no es cómodo, que no conocemos? Sentiríamos extraño, ¿no? Sí, ¿cierto? A lo mejor estamos acostumbrados, eh, y no es mal acostumbrados, sino estamos acostumbrados a venir el día domingo, abrazarnos, darnos un beso de saludo, compartir la palabra y tomar un té, ¿cierto? O un café y continuar con la palabra y estar en un ambiente grato, ¿sí? Tal vez el hecho de lo que estamos leyendo nos es ajeno, no lo podemos imaginar y por eso lo estoy llevando a esa situación. Lo que está pasando por Pablo después de un viaje tormentoso, después de una caminata donde va encadenado, es una situación para él estresante, ¿sí? Es algo duro. Ustedes me podrían decir, bueno, pero no es la primera vez que Pablo pasa por un lugar duro, ¿sí? O sea, arrancó de una ciudad en un canasto, fue apaleado y golpeado por otro en otro lugar donde casi murió, ¿sí? Sus propios hermanos judíos casi lo mataron en el templo. Entonces, no podríamos decir que es una situación dura, difícil, pero sí hay algo que declara Lucas y que llama la atención. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Y por qué destacar que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento? Según lo que estamos conversando, ¿por qué alguien en una situación de estrés, en un lugar inhóspito, da gracias a Dios y cobra aliento?
¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se imaginan eso? ¿Alguna vez les ha sucedido que han pasado en una situación de estrés, preocupados, porque está algún familiar en un hospital, no sabemos qué le pasó, o porque alguien nos ha llamado por teléfono y dice que ha sufrido algo grave y estamos desinformados? O muchas veces alguien nos escribe en el WhatsApp y nos dice, hermanos, oren por mí porque estoy en la urgencia. Y nos pasamos los mejores, las mejores películas, ¿no? No, debe estar tomando un café, mirando las noticias y esperando que lo llamen. No, no es así. No es así, ¿cierto? Y acá está pasando lo mismo. Él está pasando por una serie de circunstancias y luego ocurre el relajo. Da gracias a Dios y recupera y cobró aliento, dice la palabra. Luego continúa el texto y dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hasta ahí todo bien, pero me quiero detener en el cobró aliento. Cuando Pablo va caminando hacia Roma, lo único que espera o lo único que ve al lado de él son prisioneros que van a Roma a mirar el foro y mirar cómo las fieras luchan contra los que están ahí adentro en la arena, ¿cierto? O van a mirar a los gladiadores peleando y ellos van a estar gritando afuera, ¿cierto? Esa es la idea de los prisioneros que van a Roma, ¿o no? No, los prisioneros que van a Roma están pensando en que van a estar ahí adentro de ese coliseo, luchando con fieras, con gladiadores o en quizá qué situación o van a estar esclavos. Por lo tanto, el estado de ánimo que va alrededor de Pablo no es el mismo. No es este mismo Pablo el que en una situación de naufragio en el barco les llama y les insta a animarse. Sí, es el mismo Pablo. Es el mismo Pablo que en un barco que está a punto de naufragar, donde hay 200 y tantas personas, donde la tormenta no amainaba, donde no sabía hacia dónde estaba la costa ni cómo orientarse, les llama la atención y les dice, hermanos, no les dice hermanos, les dice, estemos, démonos ánimo porque vamos a llegar a buen puerto, porque Dios me ha dicho que llegaré a puerto sin pérdida de vidas. ¿Sí? No, aquí no está Pablo así, no lo menciona. Pablo no sabe qué es lo que va a suceder. Y sin embargo, cuando ve a los hermanos en Apio, en el foro de Apio, en las tres tabernas, que es una posada, un lugar de detención, ¿qué pasa con él? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando llegamos a un lugar que no conocemos y justamente allá al final de ese lugar hay una persona que conocemos? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con alguien que nos es familiar? Alguien que nos abraza y nos da un cálido beso. ¿Sí? ¿Qué sentimos? Hay un gozo, ¿no? Y hay una tranquilidad, una paz. Me estoy adelantando un poco porque ustedes lo van a relacionar sí o sí con lo que pasó hoy día en la mañana cuando llegaran aquí. A lo mejor tuvieron dificultades esta semana, no fue muy buena, ¿cierto? O bien estuvo buena, algunos pasamos por estados febriles, algunos en el médico, sufriendo con dolor, otros dormimos poco, etcétera, etcétera. Sin alusiones personales, pero la hemos pasado difícil, ¿cierto? Y llegamos aquí y nos encontramos y nos abrazamos, saludamos, estamos en un lugar cómodo, estamos calentitos bajo techo, no como la iglesia perseguida, que no necesariamente está así, y podemos compartir la palabra y hablarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Es eso lo que pasó con Pablo? ¿Cómo creen ustedes que sería el estado de Pablo cuando vio que aparecieron un grupo de hermanos? Ese grupo que le había escrito hace 3 años, que no sabía nada. ¿Cómo se enteraron? Bueno, suponemos que cuando se detuvo en el puerto en Puteoli y estuvo 7 días, se corrió la voz de que estaba en Roma, que venía a Roma. Y los hermanos que estaban en Roma se acercaron a él. Se acercaron a dos ciudades, a dos lugares.
¿cierto? A 3 tabernas y a Foro de Apio. Están a cierta distancia de Roma, uno más cerca que otro. Obviamente los que llegaron al lugar más cercano a él caminaron más y los otros menos. Pero había un interés, había un deseo de esos hermanos de encontrarse con Pablo, ¿sí? De confortarlo. ¿Cuál sería la reacción de Pablo cuando vio que los hermanos en Roma lo venían a recibir? ¿Sí? ¿Cuánta alegría? Debió haber sido emotivo. No sé si Pablo lloró, ¿sí? Pero su corazón estaba saturado de gozo, ¿sí? De hecho, lo menciona, ya se lo voy a hacer referencia, lo menciona en una de sus cartas, ¿cierto? Que todo el sacrificio, todo lo que pasó, tuvo premio, ¿sí? La pregunta que nos convoca, ¿qué fue concretamente lo que le animó el ver el cara a cara con los cristianos y salir de dudas de quiénes eran ellos o cómo estaban? ¿Es eso lo que animó? ¿Le animó el hecho de que ahora iba acompañado a Roma? Y luego vamos a ver, y eso va a ser parte del próximo capítulo, que va a estar acompañado en Roma, ¿cierto? ¿Qué es lo que le animó? ¿Qué hizo que cambiara de opinión? ¿Qué hace que nos cambie la opinión, lo que esperamos? Muchas veces sufrimos angustia, sufrimos preocupación, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que nos animan y cambian nuestro estado de ánimo de un minuto a otro. Cambia nuestra perspectiva de la vida, cambia todo eso que ha pasado atrás de nosotros durante estos años y nos volvemos hacia adelante. Nos damos cuenta de que en este caso Pablo no estaba solo, ¿sí? Tal vez pensó en este viaje caminando hacia Roma y estaba solo, porque no se había encontrado con la misma situación que había en otras ciudades y por lo tanto iba triste, ¿cierto? Pensando en que no encontraría a nadie en el camino. Sin embargo, lo que dice en sus cartas que escribe una vez que ha llegado a Roma, y ahí me voy a adelantar un poco, ¿sí? Pablo efectivamente llega a Roma y escribe unas cartas, es que en Efesios, por ejemplo, habla, si me siguen, en Efesios 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Está escribiendo desde Roma siendo prisionero, ¿sí? Y luego en la misma carta, en el capítulo 6, el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Sí? Él está en Roma, ¿sí? Pero está consciente de que no está solo. Le escribe a sus hermanos, aquellos que conoce de cada una de las iglesias. Le escribe a los colosenses, ¿sí? ¿Qué escribe a los colosenses? En el capítulo 4, 10, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Está acompañado, ¿sí? Está prisionero, está encadenado, pero está acompañado. No está solo, ¿sí? Le escribe a los filipenses. Fíjense lo que les dice a los filipenses. Es una carta que también escribe después de haber llegado a Roma, ¿sí? ¿Y qué es lo que les dice a los filipenses en el capítulo 1, versículos 12 a 13?
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿a qué cosas se referirá? A todo lo que le ha sucedido antes para llegar a Roma, ¿sí? El viaje, el naufragio, y me voy un poco más atrás, los 2 años que estuvo preso, ¿sí? En Cesarea. Cada una de esas cosas dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¡Wow! ¿Estamos leyendo al mismo Pablo? ¿Es el mismo Pablo que caminaba encadenado? Sí. ¿Es el mismo Pablo que animó a los que estaban en el barco? Así es. Es el mismo Pablo el que está diciendo, estoy aquí. Todo lo que me ha sucedido ha redundado en el progreso del evangelio. De tal manera, dice en el 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Podemos entender que Pablo prisionero se quedó callado y no predicó la palabra? No, no podemos entender a un Pablo así. ¿Podemos entender que Pablo no hablara con alguien que lo cuidaba todo el día? No, no lo podemos entender así. Y lo que está diciendo aquí es que probablemente el pretorio, los mismos soldados que estaban alrededor de él, escucharon la palabra y fueron evangelizados. ¿Sí? Y cómo no sentirse gozoso de que todo lo que había sucedido había redundado en progreso. Y en el fondo, Pablo nuevamente da a conocer que no está solo. ¿Sí? Ha sido acompañado por los distintos hermanos. Se ha dado cuenta de que hay más hermanos y algunos por evangelizar que están en los distintos lugares donde está. Y sigue evangelizando y dando testimonio, inclusive a los guardias que lo custodiaban. Es consciente, además, ¿cierto? Y por lo mismo de que no está solo, de que hay toda una comunidad alrededor del mundo que está con él. Por algo le escribe a los Gálatas, ¿cierto? Le escribe a Antioquía, a Éfesos, a Colosas, por las distintas cartas que vemos. ¿Por qué les está escribiendo? ¿Qué pasa cuando nos llegamos a un lugar y decimos, terminamos la reunión de oración y llegamos a la casa y decimos, llegué bien? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque queremos dar a entender que no nos ha pasado nada. ¿Por qué le escribe Pablo, aparte de, obviamente, de dirigirle enseñanzas? Es porque quiere dar a conocer de que está bien, a pesar de estar encadenado. ¿Sí? Él sigue sirviendo al Señor. ¿Sí? Es consciente que está ahí y donde está Dios. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Bueno, por ejemplo, en Corintios, en 2 de Corintios 1, ¿qué es lo que va a decir? Del 8 al 9. Aquí no necesariamente está escribiendo respecto a Roma, está escribiendo una carta previamente, pero dice, y lo que quiero señalar es que no está solo y está consciente de que Dios está en todo lugar. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Otra tribulación, sí, muchas por las que ha pasado, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Sí? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios estaba con él. ¿Sí? No estaba solo, estaba con distintos hermanos, estaba eh, con creyentes y con no creyentes que iba a evangelizar. No estaba solo y estaba con Dios, ¿sí? Como misionero, ¿cierto? En Jerusalén, cuando escribe en Hechos 22, mientras está defendiéndose, en Hechos 22, 17 señala, cuando describe en que en Jerusalén Dios le dice, ve porque yo te enviaré lejos a las gentiles. En el 18 dice, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le está hablando, ¿sí?
Y lo mismo le dice luego en el 23:11, después de la reunión ante el concilio. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, en el 23:11, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios estaba con Pablo, ¿sí? Y es el mismo Dios es el que está en el mar embravecido cuando Él insta, ¿cierto? Cuando Él insta a los marineros y a los pasajeros y les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Os exhorto, dice previamente, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cuántas veces Dios se ha comunicado con Pablo? ¿Cuántas veces Dios ha estado presente con él? Muchas veces. Pablo no está solo, ¿sí? Y camino a Roma, cuando se encuentra con los hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Sigue pensando que está solo? No, no lo está. Dios lo animó a seguir, ¿sí? Dios estuvo en su viaje para llegar a Roma. No lo detuvo el mar, ni los soldados, ni la víbora que amenazó su vida. Es más, tuvo hermanos que lo fortalecieron. Por ejemplo, en 2 de Timoteo se refiere a Onesíforo o algo así. ¿Onesíforo? Ya, el acento el que me... Gracias. 2 Timoteo 1, versículo 1, digo capítulo 1, el versículo 15 y 17 dice, escribiéndole a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Lo acompañó en Roma, así como tantos lo acompañaron en Roma. Algunos vinieron exprofesamente a Roma a ayudar a Pablo, ¿sí? No me quiero adelantar qué es lo que sucedió en Roma, lo van a ver próximamente, pero lo que los quiero llevar es que eh, Pablo no está solo. Y de hecho, en sus últimos momentos, cuando escribe la carta de 2 Timoteo, dice, en la misma carta que estábamos viendo en el capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La está escribiendo cuando ya para él el fin se acerca. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Y luego en el 16-17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero dice en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo no estaba solo. Pablo cobró ánimo y ya sabemos por qué cobró ánimo, ¿sí? Es ese sentimiento de soledad muchas veces que tenemos cuando estamos en una crisis, complicados, y no vemos salida. Pero Pablo la vio, ¿sí? El gran Pablo, cuya fe y fortaleza de carácter habían inspirado valor a una tripulación antes de un naufragio, ¿cierto? Descubrió que había un nuevo ámbito, algo que no se imaginaba. En un momento difícil, un valor derivado de la compañía fraternal, tanto de hermanos como la compañía de Dios. El Señor lo acompañó, ¿sí? Son muchos hermanos. ¿Cuántos no los menciona? Sí podemos tener una referencia. Si miramos la carta de los romanos al final, cuando se despide, no lo voy a leer, pero hay una cantidad de nombres que menciona, ¿cierto? Solamente para modo
eh, saludar a Andrónico, dice, no, y luego dice, les mandan saludos, ¿cierto? En el caso de Romanos habla saludos a Amplias, a Urbano, Herodión, y hace una lista enorme de hermanos que espera encontrar en Roma. Y por lo tanto podemos entender que había muchos más. ¿Qué nos queda al respecto? ¿Cuál es la aplicación a nosotros de esta escuela? ¿Pasamos por dificultades? Tal vez no hemos pasado un naufragio. Hemos pasado enfermedades, dolores, urgencias, ¿sí? Dificultades. ¿Pero hemos estado solos? No, no hemos estado solos. De hecho, el hecho, el que porque estamos aquí en este momento es por algo, ¿sí? Si hemos llegado a este lugar, a esta escuela, a escuchar esta palabra, no ha sido por un accidente, ¿sí? Si estamos aquí es porque probablemente estamos pasando dificultades o pasamos dificultades. Estamos pasando dificultades y estamos buscando un apoyo, una salida. O bien pasamos por dificultades y estamos aquí gozosos de dar testimonio de lo que ha hecho por nosotros, Señor, ¿sí? Y queremos aprender cada vez más de Él, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Sabemos en algunos casos qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Sabemos lo que el Señor hizo por Pablo, lo cuidó y lo protegió, ¿sí? ¿Sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Ustedes deberían decirme que sí. El Señor entregó a su Hijo, ¿sí? Por misericordia, para el perdón de nuestros pecados. Eso deberíamos saberlo. ¿Qué más ha hecho el Señor por nosotros? Muchas cosas más. Solamente me faltaría tiempo para escuchar de cada uno de ustedes el testimonio de lo que ha hecho el Señor por ustedes. ¿Y qué puede hacer el Señor por intermedio de nosotros? ¿Qué hizo el Señor por intermedio de Pablo? ¿Cuántas iglesias se fundaron? ¿Cuánto tiempo enseñó? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedicó Pablo enseñando, formando iglesias, escribiendo lo que nos llega hasta ahora a través de la inspiración del Señor? Y nos sigue enseñando, ¿sí? Y nos sigue enseñando en un continuo, no se detiene. ¿Cuánto hizo el Señor por intermedio de Pablo? ¿Cuánto hará el Señor por intermedio de nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer por el Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tanto puedo hacer por el Señor? Pablo tenía claro lo que iba a hacer. En un momento con Bernabé, la iglesia dijo, Pablo y Bernabé deben iniciar su obra misionera. Y partió el primer viaje de Pablo. No sabemos si en ese momento Pablo ya visualizaba que iba a haber un segundo, que iba a haber un tercer viaje y que iba a llegar a Roma. Probablemente no lo sabía. Solamente confiaba en el Señor, que el Señor le había dado esa directriz. ¿Y nosotros? ¿Cuánto sabemos hacia adelante lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Cuántos viajes vamos a tener que hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quiénes le vamos a hablar? ¿Vamos a tener algún ministerio? ¿Vamos a trabajar en pos de algo? ¿Sí? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos, y que Pablo lo dice cuando dice prosigue a la meta, es que
Él puso su cuerpo, su corazón, su alma, puso a disposición del Señor. ¿Sí? Eso es lo que hizo Él. Lo demás lo hizo el Señor. La invitación entonces es a poner, ponernos a disposición. El que nos ha traído aquí nos necesita para algo, pero para que eso suceda, no basta con que estemos aquí. También tenemos que ponernos a disposición de Él, ¿sí? Esperando que nos dé instrucciones. No sabemos cuándo las va a dar, ni qué medio ocupará para decirnos, pero tenemos que estar dispuestos. ¿Amén? Bien. ¿Cómo les fue a los alumnos? Bien, a los más pequeños, ¿sí? ¿Y los jóvenes? Bien, perfecto. ¿Y los más jóvenes? Bien, perfecto. Oremos entonces. Amado Señor, te damos las gracias por esta tu enseñanza, Señor, por tu palabra, por lo que nos quieres mostrar, Señor, de la vida de Pablo, Señor, el ejemplo que nos da, Señor, el testimonio que nos muestra Lucas, Señor, a través del libro de los Hechos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo edificaste tu iglesia, Señor, cómo la sigues edificando, Señor, cómo sigue creciendo a partir de esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que esto que hemos escuchado, Señor, quede en nuestro corazón, quede en nuestro recuerdo, Señor, para que estemos dispuestos, Señor, para que nos des ánimo, para ponernos a disposición de ti, Señor, para que tú hagas, Señor, más cosas de las que ya has hecho en nosotros, Señor. Y si aún no te conocemos, Señor, es el momento, Señor, de conocerte, de invitarte a nuestro corazón, Señor, para que nos recibas, Señor, y nos invites a trabajar por ti, Señor. Ponemos en este momento el ánimo y la disposición, Señor. Queremos estar ayudando, Señor, en lo que sea, pero con un ánimo alegre, Señor, confiados en que tú dispondrás de eso. Te pedimos que escuches esta oración, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.